Es momento de recibir al director de Factum, Eduardo Botinelli, con una nueva encuesta de intenciones de votos y las elecciones fueran el próximo domingo. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto. ¿Qué arroja este muestreo que han realizado en el imaginario de los ciudadanos encuestados? Bueno, bien. Lo que estamos presentando es la encuesta nacional Factum del tercer bimestre del año. Fue realizada entre el 21 y el 28 de junio. Es importante el tema de la fecha porque toma en cuenta una serie de acontecimientos que han pasado en este tercer bimestre, no toma los últimos, digamos, desde la interpelación a Heber en adelante para poner algún hito de lo que ha pasado en este tiempo. Lo que muestran los datos en imaginario de elecciones el próximo domingo, es decir, la pregunta que realizamos es, imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Y un dato importante también a considerar es que damos las opciones de respuesta, es decir, a las personas se les nombran las opciones de respuesta en un orden aleatorio, es decir, no tiene un orden prefijado, sino que es aleatorio. Pero se le da el listado de partidos. Pero se da el listado de partidos, es decir, no es una respuesta espontánea. ¿Bien? Entonces, el primer gráfico lo que nos muestra es cuál es el resultado a esa pregunta. Bueno, el resultado lo que nos muestra es el Frente Amplio con un 40%, el Partido Nacional un 26%, el Partido Colorado 9%, Cabildo Abierto 7%, el Partido Independiente Mieres 4%, hay un 4% que es el conjunto de otros partidos, es decir, la intención de voto a el conjunto de otros partidos fuera de estos 5 que nombré. Hay un 3% de votos en blanco y anulados, es decir, personas que manifiestan que votarían en blanco o anularían su voto, y resta un 7% de lo que llamamos indefinidos, es decir, en ese imaginario de elecciones el próximo domingo y presentando la lista de los distintos partidos, no define por ninguno, dice no, aún en ese escenario, digamos que obviamente es imaginario, no tiene decidido el voto de ninguna manera ni elige ninguno de los partidos. El blanco y anulado 3% es el histórico además en las elecciones. Bueno, sí. Que es como un senador. Y sí, bueno, siempre tenemos el entorno del 3%. 70, 80 mil personas. Más o menos, entre 60 y 70 mil personas es más o menos el histórico. Y se dio acá en esta consulta. Y es algo que también viene muy estable en el tiempo, ¿no? Es decir, no ha manifestado tampoco grandes picos que tuvimos en algún momento hace unos 10 años más o menos, donde había una manifestación más fuerte del voto en blanco o anulado. Bien. En el periodo interelectoral no se reflejó en las elecciones. Después se mantiene más o menos lo mismo. Pero han hecho además un desglose en también evolución por intención de voto en bloque político, bueno, ¿no? la primera evolución que mostramos es por bloques políticos. Es decir, bueno, cuánto se ha movido o no a lo largo de este periodo de tiempo que estamos analizando, de noviembre del 2021 hasta el tercer bimestre de este año, por el Frente Amplio por un lado y el conjunto de los partidos que conforman la coalición multipartidaria por otro. En eso lo que vemos es una estabilidad muy importante. Porque si miramos toda la serie, el Frente Amplio, que es la línea azul de abajo, ¿no?, ha oscilado en el entorno del 39 al 41%, ahora se ubica en el 40%, es decir, hay una estabilidad importante, los movimientos están dentro del margen de error, se había consolidado en un 41%, la actual marca un 40%, y la coalición multipartidaria tuvo una pequeña baja entre fines del 2021 y principios del 2022, y luego de eso se ha estabilizado también en un rango muy acotado en términos porcentuales, en el entorno del 45 al 47%, y ahora está en el 46%, que es la media de ese rango en el que se ha movido en este tiempo. Es decir, lo que vemos es que cuando miramos los bloques hay una estabilidad muy importante en el último año y medio, ¿no? Y el siguiente gráfico lo que nos muestra es la evolución por partidos, es decir, bueno, desagregando, ¿no?, ese bloque de la coalición multipartidaria, bueno, cómo está marcando y cómo han sido los movimientos. Y lo que vemos ahí es, bueno, el Frente Amplio, que es el que está en amarillo arriba, es lo que vimos anteriormente, ¿no?, es decir, una estabilidad muy importante. La línea azul, celeste, la que muestra es el Partido Nacional. El Partido Nacional venía en un proceso de caída sistemático desde noviembre del 21, que estaba en el 30%, pasó al 28%, después 27%, después marcó un 26% y después un 23%. Es decir, sistemáticamente, medición a medición, venía registrando una caída y en esta última vuelve a los niveles de comienzos de año del primer bimestre del año. Es decir, se frena la caída y logra una recuperación.
El caso del Partido Colorado osciló entre el 8 y el 6% fue el piso, ¿no? Pero estuvo siempre en el torno del 8%. Ya en la anterior había marcado el 8 nuevamente y ahora marca un 9%. Es decir, está con pequeñas oscilaciones dentro del rango que se ha movido a lo largo de todo este periodo. Y el caso de Cabildo Abierto osciló entre el 9 y el 8% hasta el bimestre anterior. En el bimestre anterior habíamos recogido un aumento en la intención de voto a Cabildo Abierto, atribuida inicialmente a lo que fue su rol en la discusión sobre la reforma de la seguridad social, y lo que vemos ahora es una caída de 4 puntos que lo ubica en 7%, es decir, muy cercano a lo que había sido su rango de movimiento de 8-9%, pero que lo que muestra es que aparentemente lo que ganó en la reforma de la seguridad social, bueno, la ha perdido en este periodo de tiempo, donde lo tuvo un poco en el centro de la escena de la discusión. Y finalmente tenemos la línea de abajo, la violeta, que es la que muestra el Partido Independiente. El Partido Independiente viene también con muy poco movimiento en el entorno de 3-4%, es decir, se ha consolidado en ese nivel de intención de voto, de nuevo, en el imaginario que las elecciones fueran el próximo domingo. Esto no quiere decir que estos números sean lo que pudiera pasar en 2024, sino como hoy se posiciona la población con respecto a los distintos partidos. Y siempre hay un comparativo de elecciones 2019, por ejemplo, con este tercer bimestre de 2023. Sí, para poder tener un parámetro aproximado de cómo se está moviendo con respecto a lo que sucedió en las elecciones del 2019. Entonces, te hago un paréntesis muy breve, porque nos pasa a veces que te mandan mensajes a los programas en los que yo estoy, la gente se confunde con la segunda vuelta, claro, donde perdió por pocos votos el Frente Amplio, se confunde con la representación parlamentaria y con lo que fue la elección nacional. Sí, exactamente. Lo que estamos comparando es elección nacional primera vuelta, es decir, elección presidencial de primera vuelta y parlamentaria, ¿no? Y ese es el foco de comparación. Todavía estamos muy lejos para poder estar orejeando, digamos, de alguna forma qué es lo que puede pasar en una segunda vuelta, porque ahí depende mucho qué suceda en junio con las candidaturas únicas. Esto también... ¿Quiénes sean los candidatos? Claro, en octubre también puede haber una incidencia según quiénes sean, aunque vienen muy sólidas las intenciones de voto a los partidos aún sin candidatos. Los que tienen candidato definido, como Cabildo Abierto o el Partido Independiente, están capitalizándolo. El resto despierta algún tipo de incógnita sobre cómo se pueden, digamos, ser el desempeño después de las internas, y además porque estamos viendo que los movimientos que se dan son no en los bloques, que están muy estables, sino adentro, sobre todo en el caso de la coalición multipartidaria. Entonces, el último gráfico que teníamos era justamente la tabla que compara los resultados de la elección de octubre de 2019 con esta encuesta del tercer bimestre 2023. Y lo que muestra es que el Frente Amplio hoy está un punto por encima de lo que votó. El Partido Nacional está 3 puntos por debajo de lo que votó. El Partido Colorado está 3 puntos por debajo, Cabildo Abierto 4 puntos por debajo y el Partido Independiente 3 puntos por encima. Lo que tenemos es un punto menos en lo que es el voto en blanco y anulado, es decir, fue el 4%, 3,6 en realidad, y lo que tenemos es 7 puntos de indefinidos, que lo que muestra, cuando miramos los saldos, digamos, de positivos y negativos, es que los 7 puntos provienen, no directamente, sino en saldo neto, de votantes de la coalición. No quiere decir que sean estrictamente votantes de la coalición, pero sí hay un porcentaje muy importante de quienes hoy se manifiestan como indefinidos en un escenario hipotético de elecciones nacionales, que fueron votantes de los partidos de la coalición. Y ahí hay algunas características interesantes o importantes sobre ese 7% que claramente es el que siempre termina definiendo cuando tenemos escenarios de este tipo, ¿no? Cuando tenemos escenarios donde estamos hablando de preguntas con opciones de respuesta, cuando no hay un voto espontáneo, que tiende a haber un voto oculto muy importante, bueno, ese 7% es el que aparece como definidor de las próximas elecciones. Sí. Ese 7%, decía, tienen una heterogeneidad importante a su interior. Hay un porcentaje mayoritario de gente que ya votó a los partidos de la coalición, pero que no tienen pertenencias partidarias fuertes, ¿no? Y el otro tema es que en su mayoría tienen un interés neutro a poco interés
por la política, es decir, son personas menos politizadas en términos generales, obviamente con menos identificación partidaria, y por lo tanto también es más volátil su voto, y por eso también es que tienen esa incertidumbre, digamos, de a quién elegir incluso en este escenario. Elevándose y mirándola de arriba, qué parecida a las elecciones del 2019, ¿no? Bueno, están apareciendo parecidas. La diferencia, digamos, hoy está en que esos indefinidos tienen unas características distintas a las que teníamos en la elección pasada, y cómo se comporte es muy importante para ver cómo termina la foto final, digamos, Claro, en octubre del año próximo. Todo apunta Todavía a falta mucho. Falta y igual apunta a segunda vuelta, ¿no? No, eso sí, eso diría, no se puede descartar nada, pero en cualquier caso, hoy todo el escenario apunta a una segunda vuelta, sin duda. Bien, Eduardo, por hoy muchas gracias por estar en BTV Noticias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, muchas gracias.